Pero ahora tenemos en el día de hoy una nota que teníamos muchas ganas de hacer porque hay que hacerla y porque necesitamos que alguien nos explique, y qué mejor que ella, que es Joana Cardoso Marino, es licenciada en Psicología de la UBA, donde se desempeña como docente. Actualmente está realizando una maestría en Flaxo, un gran lugar, orientada en género, sociedad y políticas, y escribe además en La Izquierda Diario. ¿Estás ahí, Joana? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, también. Prime- Acá preparándome para la movilización del día de hoy. Exactamente por eso queríamos hablar con vos. Supongo que mucha gente ya está en tema, pero mucha gente no. Y un poco queríamos que nos cuentes por qué es tan importante ir hoy a la movilización y qué es lo que se está defendiendo. Bien, les cuento. En las universidades nacionales tenemos congelado nuestro presupuesto, congelado a el año pasado. Eso implica que con un 276% de inflación interanual que hay, corre en riesgo que las universidades puedan seguir funcionando. En estos últimos días, no sé si habrán visto, pero hay algunos anuncios de tanto el gobierno de Milei como el Ministerio de Capital Humano diciendo que están queriendo incrementar algo de ese presupuesto, pero la realidad es que solamente ofrecen incrementos por debajo de la inflación y para el ítem de funcionamiento. El presupuesto universitario tiene dos ítems muy importantes. Uno es el de funcionamientos, que comprende entre un 5 y un 10%, son los gastos de infraestructura, de servicios como la luz, el gas y el agua, y todo el restante está destinado al pago de salarios y programas de extensión. Bueno, de los salarios para los trabajadores y trabajadoras no docentes no se está hablando de ningún tipo de aumento. Por ejemplo, desde noviembre del año pasado hasta la actualidad, y los docentes perdimos un 50% del poder adquisitivo. Esto es un poco el contexto de qué está pasando en las universidades. Ahora bien, hay otras cosas que me parecen importantes. Incluso, por ejemplo, esta movilización se hace el día de hoy. Yo creo que va a ser una movilización muy grande, muy masiva, Sí. pero ya se ha comenzado a preparar en distintas universidades y distintas facultades del país, con asambleas, con clases públicas, con distintas acciones, donde las y los estudiantes y los docentes también ponemos en debate otros aspectos de las políticas y el ataque que está haciendo el gobierno nacional que nos afectan, como es la inflación, como es los despidos, y también otras cuestiones que hacen a que muchos de las y los estudiantes no van a poder sostener la permanencia en la universidad, sobre todo si se avanza como se viene queriendo en el Congreso y viene intentando el radicalismo en una nueva reforma laboral que implicará más precarización, sobre todo para las y los jóvenes. Es que escuchándolo es tan claro lo que está pasando. Cualquiera que está en una situación y ve lo que es la inflación, y si sabe que desde el año pasado no te actualizan el sueldo y más allá de eso no hay plata para pagar los servicios que suben, lo que implica la infraestructura del hogar y demás, es muy difícil que se pueda sostener. Y es una locura. Yo justo ayer estuve en la UBA en sociales, que estudié ahí, y me decía una chica que está en su primer año que realmente no sabía si iba a poder continuar su carrera universitaria. O sea, se está poniendo en duda, y no solo en duda, sino que en cosas concretas, la posibilidad o la no posibilidad de estudiar. Exactamente. Justamente me parece que va muy de la mano de la orientación que tiene este gobierno, ¿no? Muy orientada al promercado, donde justamente ahí lo que ingresa también es una transferencia del conocimiento a los sectores empresariales y económicos, estableciendo también que las carreras universitarias y la educación pública sea también una forma de incrementar esa orientación como más mercantilista. Esto te lo explico de esta forma, ¿no? Puede ser que las universidades continúen funcionando, pero que sea a costa de un ahogo presupuestario para la docencia, un congelamiento salarial, y que sea a costa también de que cada vez puedan ingresar y permanecer menos estudiantes, ¿no? Vos mencionabas, Vicky, el aspecto de la inflación, ¿no? Bueno, esa es una de las medidas del gobierno que nos viene afectando en su conjunto a la sociedad, y me parece que también se va a expresar en esta movilización. Emiliano Jacobiti, que es el vicerrector de la UBA, pertenece al radicalismo, estuvo diciendo en algunos medios que esta movilización no es política.
Yo opino todo lo contrario, es una movilización muy política, porque muchas de las y los estudiantes y de los docentes que nos vamos a movilizar lo hacemos en la defensa de la universidad pública, pedimos un incremento del presupuesto, pero también queremos denunciar otras medidas que nos afectan como trabajadores y trabajadoras. Y en eso me parece importante marcar, cómo llegamos hasta acá en las universidades, ¿no? Porque esta movilización, que pretende ser masiva, encabezada por los rectores y las rectoras, también tiene una antesala que muchos de esos rectores y rectoras, tanto desde el peronismo como del radicalismo, hace varios meses vienen administrando el ajuste en sus universidades, despidiendo a trabajadores docentes, no docentes. Vienen también, en la UBA conocerán, sosteniendo hace décadas algo que se llama el trabajo ad honorem, que es trabajo gratuito. Sí. La Universidad de Buenos Aires se sostiene en gran parte por la docencia que trabaja gratis. Es una locura y es muy triste porque todo el mundo sabe, y si no deberían saber, la importancia y el privilegio que tenemos acá de tener una universidad laica, gratuita, federal y de calidad. Se supone y se dice que es nuestro gran orgullo, hasta Feynman tuvo que salir a hablar. Yo le iba a preguntar eso. Sí, polémico. Yo te quería preguntar eso, Joana, si a vos de algún modo te sorprendía el apoyo, no de por ahí de algunos periodistas o algunos comunicadores, sino de otros, ¿no? Si eso te sorprendió, y obviamente esto entiendo yo que ayuda a llegar a un montón de gente que por ahí no está tan al tanto de algunos temas. Mira, a mí no me sorprende, me parece que la masividad del reclamo la instalaron sobre todo estudiantes y docentes que desde principio de año venimos debatiendo sobre este tema en las aulas, pero no me sorprende en el sentido de que hay dobles discursos. Es lo que decía antes, hay muchos sectores que hoy van a poner la bandera de la defensa de la universidad pública, pero a partir del día de mañana o de pasado, sus bloques políticos en el Congreso, tanto mencionaba el bloque político de los radicales como algunos sectores del PJ, se están preparando para discutir una reforma laboral que entre esos ítems, por ejemplo, uno de los ítems específicos es atacar a la docencia en general, declarándola una actividad esencial y limitando el derecho a huelga. Entonces me parece que hay que pensar esa doble cara. Feynman, yo lo conozco, en el 2018 yo era estudiante del profesorado de la universidad. Había distintas movilizaciones en ese momento por el ahogo presupuestario del gobierno de Mauricio Macri, y él se encargó en todos los medios de defenestrar a las y los estudiantes y a las y los docentes que nos estábamos imponiendo en ese momento, ¿no? Entonces, que parece que en este punto es muy fácil decirse opositor y defender la universidad pública, lógicamente porque hay una adhesión social y un apoyo social impresionante, pero después hay que pensar del otro lado qué medidas continúan defendiendo del gobierno y que también nos afectan. Si vamos a discutir... Sí, perdón. No, te escuchaba, pero pienso, el gobierno tiene una manera de justificar todas sus decisiones más polémicas, instalando que todo es un curro, que el Inca es un curro, que los comedores son un curro, y también quieren instalar que la UBA es un curro, y hablan de que no, nosotros plata vamos a dar, pero queremos hacer una auditoría. ¿Qué significa esto de la auditoría? ¿Se hacían auditorías y no se dice? ¿Se hacen? ¿Qué pasa con esa acusación directa que es la que hace el gobierno, que es un curro la UBA? Mira, respecto a esto, lo primero que le diría es que si quieren auditar, empecemos por auditar la deuda externa, que es lo que no está en cuestionamiento. Empecemos a auditar las ganancias que se llevan los sectores empresariales privados. En estos días habrán visto medidas como, por ejemplo, el apagón de luces en las universidades, pero nadie audita cómo esos servicios con los tarifazos se están llenando de plata. Entonces es nuevamente doble discurso. Cuando se trata de lo público, se habla de auditorías internas y externas. Cuando se trata de los sectores empresariales o del FMI, nadie quiere auditar nada en dónde van esos recursos. La universidad, por su autonomía, tiene un proceso de auditorías internas. Desde ya, obviamente, este proceso lo que nos abre la posibilidad es de discutir también qué tipo de universidad queremos, ¿no? Y justamente cómo reorganizar los recursos internos de la universidad para que el conocimiento, para que la producción, para que el desarrollo y la ciencia y la técnica, al menos desde mi perspectiva, lo podamos poner al servicio de las necesidades que tiene la comunidad en general y el pueblo en particular,
porque también tenemos que decirlo que en las universidades hay sectores empresariales que hacen convenios para sostener distintas ganancias, ¿no? Bueno, a mí me gustaría auditar eso y preguntarle al gobierno por qué quiere auditar todos los organismos públicos, pero no ninguno de los organismos privados, que hoy en día no sabemos cómo, o sí sabemos que es a costa del ajustazo, están llenándose de ganancias. Joana, esta mañana habló Adorni respecto a, obviamente, a la situación y a la marcha de hoy. Dijo, el tema presupuestario de las universidades y de los hospitales universitarios no solo que está resuelto, sino que además está transferido. La presencia de diferentes organizaciones políticas lo ha transformado en una marcha política. Lo que te quiero preguntar en relación al tono que maneja todavía el gobierno y un poco en relación a lo que te preguntaba Fer recién, es si sentís vos que en un futuro cercano habrá una suerte de acuerdo o esto lo ves muy, muy, muy complicado. Lo pregunto por el tono que utilizó el vocero presidencial, ¿no? Sí, yo lo veo complicado por dos aspectos. Uno, que estos pequeños aumentos que vienen realizando son muy por detrás de la inflación y la inflación continúa creciendo. Claro. Es decir, que íbamos a estar discutiendo semana a semana qué tipo de incremento realizar en vez de poner en cuestionamiento justamente el conjunto del presupuesto, como te decía antes, no solo para funcionamiento, sino para salarios. Y el otro aspecto que me parece importante es que siguen sosteniendo ese discurso. Me parece que la movilización de hoy le va a poner sobre la mesa que somos miles defendiendo la universidad pública, pero justamente como el panorama está abierto, lo de hoy tiene que ser un primer paso para continuar con la defensa de la educación pública y del conjunto de todas las medidas que nos afectan a las y los trabajadores. Perfecto, clarísimo. Joana, para cerrar, ¿nos tirás las actividades del día por si alguien se quiere sumar? ¿Cómo va a ser? Sí, te cuento. Distintas, al menos en la ciudad de Buenos Aires y de la UBA, distintas facultades vamos a salir desde las 14:30 horas desde nuestras universidades. Yo en particular estaré movilizando junto a la Facultad de Psicología, que venimos de realizar una asamblea interclaustros muy, muy importante. Después el punto de encuentro es a las 15:30 en el Congreso y de ahí hacia Plaza de Mayo. Perfecto, muchas gracias, Joana Cardoso Marino, licenciada en Psicología por la UBA, donde se desempeña como docente y actualmente realiza una maestría en Flaxo también. Gracias por movilizarte hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir y a seguir defendiendo a la universidad pública y defendernos de todos los ataques de este gobierno. Gracias.